Pero cuando se trata, hermanos, no estamos seguros o no sabemos, hermanos, que en verdad sea cierto, entonces tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos, hermanos. Hay muchas oportunidades. Todos los días se nos presentan oportunidades, hermanos, de ayudar a alguien. Pero hemos sido engañados muchas veces. No sé si ustedes han sido engañados antes también, hermano. Una vez ya, cuando estaba joven, ya tiene tiempo de eso, estaba en la tienda, hermanos, y llega un señor ahí pidiéndome que acaba de llegar de México, que necesitaba para su familia, que le diera 20 pesos, $20, y a mí me conmovió mi corazón, hermano. Y le di del dinero de mi trabajo, de mi esfuerzo, hermanos, y cuando salí de la tienda, iba caminando por la calle, llevaba un 24 de cerveza en la mano, hermano. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando yo quiero dar, pero existe la duda si en verdad es legítimo o no es legítimo, hermanos, la colecta que están pidiendo? Ahora, hermanos, Dios intencionó que nosotros como iglesia local, hermanos, nos ayudásemos mutuamente. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, cuándo dar? ¿Cómo sabemos cuándo vamos a dar, hermanos? La semana pasada vimos acerca de que debemos de dar, hermanos, de una manera voluntaria. En el versículo número 10, hermanos, lo vimos ya, esto es un repaso. Dice, hermanos, que Dios quiere del corazón. Dice, en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis no solo a hacerlo, sino también a hacerlo desde el año pasado. Dice, hermanos, que debemos nosotros de darlo, como que, hermanos, dice el versículo 12, porque si primero hay, ¿la qué? La voluntad dispuesta. Hermanos, Dios no quiere que nadie dé a la fuerza. Dios quiere que dé la gente, hermanos, de corazón. Y eso es lo que busca Dios. Dios busca un corazón, hermanos, que en verdad se regocije al dar. No sé si se acuerdan, hermanos, esta mujer que estando Jesús en una sala llegó con una botella de alabastro muy cara, hermanos. Dice que la cortó y la enjugó, hermanos, los cabellos del Señor Jesucristo y los pies. Dice que este perfume, hermanos, costaba 300 denarios, casi sería, ¿qué, hermanos? El salario de un año. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios le puso a esta mujer, hermanos, a hacer algo para Dios, y lo hizo de corazón, hermanos. Y le decía a Judas, estás desperdiciando el dinero. ¿Cómo crees que voy a desperdiciar el dinero? Lo estoy invirtiendo en el Señor. Hermanos, nada se desperdicia cuando lo hacemos para Dios. Al contrario, hermanos, es una inversión que hacemos en el reino de Dios. Pero tiene que ser de corazón, hermanos, no a la fuerza. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo se convirtió? Dice que la salvación llegó a la casa de Zaqueo y lo primero que dijo, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Imagínense, hermano, cuánto dinero tenía Zaqueo. Y él dijo, la mitad de todos mis bienes es para repartírselo a los pobres. ¿Quién le puso en eso? En su corazón, hermanos, Dios. Y Dios quiere que en verdad, hermanos, salga de nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hijos de un Dios muy generoso, hermanos. Segundo punto, dijimos, hermanos, tenemos que ser fieles cuando nos comprometemos con el Señor. Dice el versículo número 11, dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. La segunda cosa, hermanos, nosotros debemos de cumplir aquello que prometemos, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros prometemos algo al Señor, es muy fácil comenzar, hermanos, una obra. Es muy fácil ser conmovidos al comienzo, pero ¿qué pasa, hermanos, si quedamos a medio camino? Y por último, hermanos, tercero, lo que vimos la semana pasada, no podemos dar, hermanos, lo que no tenemos. Dios no nos exige algo que demos si no lo tenemos. Dice el versículo número 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene. ¿Qué dice, hermanos? No lo que uno
lo que no tiene. Dice el versículo número 12 al final, el versículo 11, dice, lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hermanos, hay mucho charlatán en las iglesias. Hay mucho lobo, hay mucha gente, hermanos, que se está enriqueciendo de las cosas de Dios, hermanos. Dios no es así, hermanos. Dios no le va a quitar la pensión a una viuda, hermanos, prometiéndole sanidad, prometiéndole abundancia, hermanos, prosperidad. Dios no trabaja de esa manera. Y hay muchas personas, hermanos, en la iglesia, en las iglesias, que se la pasan solamente intimidando, hermanos, a las personas para que den algo que en verdad, hermanos, no tienen. Y de hecho, hermano, ¿cómo pueden pedir tanto y tanto y tanto para ellos, hermanos, sin tener el temor de Dios? Llegamos al cuarto punto, hermanos. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber, hermanos, un equilibrio en el pueblo del Señor. Y cuando hablo de equilibrio, hermanos, no estoy hablando de igualdad. Si ustedes van al versículo número 13, de ahí de 2 de Corintios capítulo número 8, en el versículo número 13 dice, hermanos, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Dice el versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y cuando dice igualdad, hermano, no está hablando de un comunismo, no está hablando de un socialismo, de que todos debemos de vender todo, hermanos, y estar pobres y ser todos pobres. No, hermanos. Está hablando de que tiene que haber un equilibrio, hermanos. Hay muchos que tenemos más de lo que necesitamos y hay muchos que tienen menos de lo que necesitan, hermanos. ¿Sí? Y tiene que haber, hermanos, un balance. No que estemos al mismo nivel, sino, hermanos, que hay que ayudar al que necesita. ¿Por qué, hermanos? Porque es la voluntad del Señor. No estamos hablando, hermanos, de política, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando acerca de un equilibrio, hermanos. Y aquí el problema, en el versículo anterior, en el versículo 13, Pablo le estaba acusando, hermano, nuevamente, de que él quería despelucar, no sé cómo se llama la palabra, quería quitarles todo a los hermanos de Corinto para dárselo a los hermanos de Jerusalén. Dice, no, nos quieres empobrecer a nosotros para ayudar a la gente allá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tú eres judío. ¿Por qué? Porque tú los perseguías y ahora quieres quedar bien con ellos y nos quieres empobrecer a nosotros. Ese era el pensamiento, hermanos, que ellos tenían. Y Pablo sabía, hermanos, y anticipa esto en el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, hermano. Él no quería que pensaran de esa manera y de hecho, hermanos, había una crítica tremenda acerca de esto. Tiene que ver, hermanos, un balance. ¿Saben que la tierra, hermanos? La tierra está continuamente, ¿cómo dice? Rotando todo el tiempo. Y Dios tiene un balance tremendo. Le ha ¿cómo dice? Tocado alguna vez traer una llanta de su carro desbalanceada. ¿Sí? Y hermanos, esa cosa se mueve, ¿verdad? Y vas y te ponen un pedacito de plomo chiquito así, hermanos, y con eso se balancea la llanta y corre muy derechito. Hermanos, Dios tiene un balance en la tierra, hermanos. Dios tiene montañas altas, tiene alta mar, hermanos, profundas. Y ¿saben qué, hermanos? Dios mantiene la tierra balanceada. Dios quiere mantener, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, también equilibrado. ¿Para qué, hermanos? Para que todos seamos prosperados. Amén. Entonces, hermanos, Pablo estaba siendo acusado de querer quitarles el dinero a la gente de Corintio para llevárselo de Jerusalén, hermanos. Y decía, no es justo. Y de hecho, hermanos, estamos viviendo en un país donde hay mucha gente que se cumple lo que los corintios pensaban. Hay mucha gente, hermanos, floja. Hay mucha gente mantenida. ¿Sí? Y yo no sé qué pasó, hermanos, en este año pasado, que mucha gente ya no quiere trabajar, hermano. Ya no quieren trabajar.
Y les habla, no ocupo trabajar. ¿Por qué, hermanos? Porque pasó el temor que tenían los corintios. Se van a hacer holgazanes. ¿Sí? Les vamos a dar dinero, les vamos a dar dinero, les vamos a dar dinero. Ya no van a querer trabajar. Y es lo que está pasando, hermanos, en este país. La gente no quiere trabajar, hermanos, y los estamos echando a perder. Ahora hay necesidades, hermanos, también. No me juzguen. Pero también hay gente, hermanos, en verdad que está agarrando dinero que no necesita. ¿Y saben a quién le están quitando ese dinero, hermano? A la gente que trabaja. Usted está trabajando todos los días, levanta a las 5 de la mañana, hermano, trabaja todo el día, y hay gente que está acostada hasta mediodía, y ¿saben qué, hermano? ¿De dónde le dan? De lo que usted trabaja. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Cómo se siente? Ahora, estamos hablando de injusticias, hermano. Está hablando de gente que tiene la capacidad, hermanos, de trabajar, que puede, hermanos, ejercer su trabajo. No estoy hablando, hermanos, de gente incapacitada, de gente pensionada, hermanos. Estoy hablando de personas que están físicamente bien, hermanos, y no quieren trabajar. Y Pablo, hermanos, está siendo juzgado porque piensan los corintios que iba, hermanos, a echar a perder a los hermanos de Jerusalén. De hecho, hermanos, todos los que tenemos bienes de este mundo, hermanos, la manera que nosotros demostramos nuestra salvación y nuestra fe es a través, hermanos, de ayudar a los necesitados. En primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo número 17, hermanos, dice la palabra del Señor así, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener, ¿qué, hermanos? Necesidad, y cierra contra él su corazón. ¿Qué dice Juan ahí, hermanos? ¿Qué pregunta Juan ahí? ¿Cómo mora el amor de Dios en él, hermano? Diciendo, yo no estoy tratando de distribuir de una manera igualitaria, de una manera política, de una manera que todos se sientan iguales, comunistas, socialistas. Estoy tratando de solventar las necesidades de las personas necesitadas. Hermanos, hay gente que tenemos, como les digo, más de lo que necesitan, hermano. Y si no hubiera gente rica, no hubiera trabajos. ¿Sí? Si no hubiera gente, hermanos, que tuviera dinero, no hubiera empleos. Y ¿saben qué, hermanos? Dios no quiere quitarles el dinero a la gente rica, hermanos. Si no, vamos a tener un problema tremendo. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros nos enseñemos a compartirlas. Ahora, las riquezas, hermanos, de este mundo son a corto plazo. Todo lo que tenemos, hermanos, se va a destruir. Todas las cosas materiales se van a desaparecer, hermanos, son temporales. En 1 Timoteo, capítulo número 6, versículo número 17, dice la palabra del Señor así: a los ricos de este siglo, ¿qué pasa, hermanos? Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios nos dé las cosas? ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Dice otra vez: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué nos da las cosas Dios en abundancia, hermanos? ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas materiales, hermanos, para que las disfrutemos. Amén. Y dice el versículo número 18, no lo puse ahí, 1 Timoteo, capítulo número 6, versículo número 18, dice la palabra del Señor: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, los corintios tenían dinero, ¿sí? Vivían en una región, hermanos, donde había mucho comercio, donde había mucha abundancia, mucha prosperidad. El pueblo de Jerusalén, hermanos, estaba pasando por una hambre tremenda, un rechazo tremendo de la sociedad. No había trabajos, hermanos, había muchas necesidades entre los hermanos, y Pablo está colectando para la necesidad de los pobres. Y por eso, hermanos, los corintios le preguntan tantas y tantas cosas.
Lo que los corintios tenían miedo es, hermano, nosotros vamos a trabajar duro para que los hermanos allá no trabajen. Y de hecho, hermanos, es un principio bíblico. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. ¿Qué estaba ordenando Pablo, hermano? Si alguno no quiere, ¿qué, hermanos? Trabajar, tampoco ¿qué? Tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, hermanos. El problema es que hay muchas personas perezosas, hermanos, que no quieren trabajar, que pueden trabajar y no quieren trabajar, hermanos. Y deje usted, hermanos, sacan pasajes de la Biblia que dicen, pues es que los cristianos deben de mantener y deben de dar y deben de hacer esto y deben de hacer el otro, hermano. Hasta eso se vuelven exigentes. ¿Ven, hermanos? Entonces, Pablo no está hablando de hacer ricos a los hermanos de Jerusalén, hermanos. Está solamente hablando de darles lo básico. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 14, dice enseguida ahí, hermanos, lo que estamos aprendiendo. No estaba tratando de enriquecerlos, hermanos. Dice el versículo número 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, ¿qué, hermanos? Suple la ¿qué? La escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Está hablando, hermanos, de suplir las necesidades básicas de los hermanos de Jerusalén. Dice el 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Y dónde está eso en la Biblia, hermanos? En Éxodo capítulo número 16 y versículo número 14, hermanos, en adelante. Pablo, hermanos, les va a dar un ejemplo acerca de lo que les está tratando de enseñar, hermanos. En Éxodo capítulo número 16, versículo número 14, dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Hermanos, era el pan, el maná que Dios estaba proveyendo del cielo. Dios le daba, hermanos, todos los días a recoger el maná para el sustento diario. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, él es el pan que Jehová os da de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Un gomer era bastante, hermanos, era más que una provisión diaria. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más. ¿Y qué, hermanos? Otros, ¿qué? Menos. Unos recogieron más, unos tienen más, y otros recogieron menos, y otros tienen menos, hermanos. ¿Por qué recogieron más? Quizás, hermanos, estaban más fuertes, quizás, hermanos, eran más habilidosos. Los que recogieron menos a lo mejor eran niños pequeños, a lo mejor eran ancianitos, y a lo mejor como nosotros que a veces no nos podemos agachar, hermanos, ¿sí? Total, hermanos, dice que algunos recogieron más y otros recogieron menos. Dice el versículo siguiente, hermanos, y lo medían por gomer. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Si están entendiendo, hermanos, lo que Pablo le está tratando de enseñar a la iglesia de Corintio. Hermanos, no sobró para los que tenían mucho, ni faltó para los que tenían poco. Dice, hermanos, dice, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y el versículo 19, y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Ok, hermanos? Y van a recoger, lo que iban a recoger, ¿se lo tenían que, hermanos? Se lo tenían que comer, ¿sí? Tenían que repartirlo, hermanos, tenían que tener todos una manera equilibrada, todos tenían que comer. Y hermanos dijo, no deje nada para mañana.
¿Por qué, hermanos? Dice el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese maná, hermanos, que ellos habían guardado, que Dios les dijo no guardes? Crió gusanos. Vamos a hacerle una manera, hermanos, más literal. Cuando nosotros, hermanos, tenemos más de lo que necesitamos y no lo usamos, hermanos, para lo básico de otras personas, ¿saben lo que pasa con nuestro dinero, hermano? Se echa a perder, hermano. Se engusana. ¿Cuántos dólares estarán engusanados, hermano? Yo creo que los bancos, hermanos, están llenos de gusanos. ¿Es lo que dice la palabra del Señor o no, hermano? Dice la Biblia, hermanos, que los que dejaban más, hermanos, de lo que ellos necesitaban, cuando Dios se lo había dado, formaba, hermanos, gusanos. Y hay mucha gente, hermanos, que tiene dinero engusanado, hermanos. ¿Por qué? Porque no lo están dando para la gente necesitada. Hermanos, si dan 5, 10, 20, 30 pesos, no les va a hacer falta, hermanos. Tienen de más, tienen abundancia. Pero ¿saben qué, hermanos? No lo hacen. Dice la palabra del Señor así, hermanos, el 20, mas ellos no lo obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusanos. ¿Y qué más, hermanos? Y hedió y se enojó contra ellos Moisés. El 21, y lo recogían, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo lo recogían? Cada mañana. Hermanos, se tenían que levantar tempranito para ir a recoger el maná del cielo, hermanos, para poder, hermanos, acumularlo. ¿Qué pasa, hermanos, si había un haragán que se levantaba a mediodía? ¿Qué pasa, hermanos? No, ahora no tengo ganas de levantarme. ¿Qué pasa, hermano? El que no trabaja, que tampoco coma. Es el principio, hermanos, de la palabra de Dios. Dice, hermanos, dice el versículo número 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según, hermanos, lo que había de comer. Hermanos, ¿para qué recogías más? Imagínense, hermanos, está trabaje todo el día, hermanos. ¿Para qué si nomás te ibas a comer cierta cantidad y lo que sobraba se iba a echar aparte? Se iba a echar a perder. Entonces, hermanos, hay que aprender de los consejos de la palabra del Señor. Dice el versículo, y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba, hermano? Se derretía. Hermanos, cuando sale la justicia de Dios, todo lo que no es justo, hermanos, se desaparece. 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y le hicieron saber a Moisés. Dice la Biblia, hermanos, que el sábado recogían, o el viernes recogían, hermanos, 2. Y saben que, hermanos, no se engusanaba, no hedía, hermanos, no se echaba a perder. ¿Por qué, hermanos? Porque era la bendición de Dios y era, hermanos, el consejo que Dios les estaba dando, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, tenían cierto tiempo, cierto periodo para recogerlo, hermanos. Las riquezas son de Dios, hermanos. Nada es nuestro, ¿sí? Nada. Todo cuando nos pongan, hermanos, en la caja, ¿saben qué, hermano? Lo único que nos vamos a llevar va a ser una corbata, hermano, ¿sí? Si nos ponen corbata, ¿sí? Pero nada hemos traído a este mundo, hermanos, y definitivamente no nos vamos a llevar absolutamente nada. Hay mucho desbalance, hermanos, en el pueblo del Señor. Sí. Vemos muchos, hermanos, que tenemos de más y hay muchos, hermanos, que tienen de menos. Y el consejo de la palabra del Señor es, hermano, hermana, en la fe, tenemos que compartir de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios nos siga bendiciendo. De la manera que Dios bendice, hermanos, a la iglesia, de la manera que Dios trabaja en la iglesia, es a través de los miembros, hermanos. Y cuando hay una necesidad en la iglesia, hermanos, Dios usa a la iglesia para poder, hermanos, suplir las necesidades de ese miembro.
No vamos a esperar, hermanos, que venga una organización a ayudar a los hermanos que están necesitados en la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a las personas necesitadas, hermanos, de su congregación. Entonces, hermanos, tiene que haber un balance. Si usted tiene de más que no necesita, usted debe de ayudar a los pobres. Aquellas personas, hermanos, que necesitan lo básico, ¿sí? No para enriquecerse. De hecho, hermanos, vivimos en un país, y lo digo para la gloria de Dios, hermanos, que hay mucha ayuda, hermanos, donde quiera. Cuando había la pandemia, hermanos, mirábamos filas y filas y filas y filas de carros, hermanos, porque había mucha ayuda. Les estaban dando comida, hermanos, y a puro carro del año, hermano. ¿Sí? Puro carro del año. ¿Sí? En verdad, hermanos. Había mucha gente, y me voy a meter en problemas los que me están viendo, ¿verdad? Porque a lo mejor estaban ahí en la línea. Había mucha gente que no necesitaba, hermanos, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermanos, por aquellas personas que tenían necesidad, pero aquellos, hermanos, que en verdad no tenían necesidad. ¿Y saben qué, hermanos? Agarraban aquí, agarraban allá, agarraban. ¿Para qué? No te lo ibas a comer. Se te iba a echar a perder, hermano. Es más trabajo limpiar el refrigerador, ir a traer la comida que no necesitas y luego tener que tirarla, hermano. ¿Saben por qué? Porque hay mucha avaricia, hermanos, todavía en las personas. Hermanos, dejemos que las bendiciones y se suplan las necesidades de aquellas personas que en verdad no tienen lo básico, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta tarde, por la bendición, Señor, de su palabra. Bendiga a cada hermano, cada hermana. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que no seamos, Señor, necios, ignorantes en cuanto a tu palabra, sabiendo, Señor, como dice Pablo en su palabra, como dice Santiago, Señor, vuestras riquezas están enmohecidas y testifican en contra de ustedes. Padre Santo, gracias por las bendiciones, gracias por las bendiciones materiales, Señor, pero que no nos olvidemos de que tenemos una responsabilidad de ayudar a aquellas personas que en verdad están en necesidad. Gracias por esta tarde, gracias por su palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.